Seguimos con nuestro capítulo 10 relacionado con la familia en el libro El modelo de transformación social del Antiguo Testamento por la doctora Landa Cobb. Familia, capítulo de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 32 del 46 al 47 dice la palabra de Dios: medite bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. De todas las esferas del reino de Dios, la de la familia es probablemente la más discutida y estudiada por los cristianos. Las plataformas políticas se basan en los valores de la familia. Y sin embargo, la tasa de divorcio sigue creciendo. 50% y aún se acerca al 60% en algunas regiones, hasta el punto de no notarse una diferencia significativa entre la población cristiana y no cristiana. ¿Por qué? ¿Puede el poder de Dios salvar nuestras almas y no restaurar las familias? En la última década, después de colorear las escrituras por esferas, para entender cómo coincide Dios cada ámbito de la vida, ninguna otra cosa ha influido más en mi pensamiento que su perspectiva hacia la familia o acerca de la familia, su influencia y su función en la sociedad. No cuento con un pasaje clave para estudiarla aquí, pero hay miles de textos en la Biblia que tratan del matrimonio, de los niños, de la familia, de la política, de los conflictos, de la conducta sexual, de las leyes, de la herencia, de la familia y la economía, la familia y la justicia, la educación y muchas otras cosas. Pero el 80% de lo que se sabe se aprende en el hogar, al igual que la comunicación y la educación. La esfera de la familia constituye la urdimbre del tejido del Estado y de la Iglesia. La influencia de la familia alcanza a todos y a todos. Se suele decir que antes de los 4 años que se aprende, se consolida el 80% de la concepción de la vida. Al ingresar en la escuela ya sabemos si somos buenos o malos, si el mundo es seguro o peligroso, si somos inteligentes o torpes, si hemos de temer o confiar en las personas. Ya disponemos de una estrategia vital para hacer preguntas o levantar defensas. Ya sabemos si los retos son emocionantes o peligrosos. Ininterrumpidamente seguiremos evaluando la vida y el mundo en lo que vivimos a través de esa cuadrícula de la realidad. En terminología cristiana moderna podríamos afirmar que ya contamos con una cosmovisión asentada antes de empezar a asistir a la escuela. Digámoslo de otra manera, en los primeros años de la infancia, los padres y el ambiente del hogar nos brindan la definición de la realidad que nos acompaña el resto de nuestras vidas. Y un buen ejemplo de la influencia del hogar es el pasaje cultural de Nueva Zelanda. La población de este pequeño país isleño está dividida entre los pueblos maoris indígenas y los inmigrantes europeos. En muchos sentidos, la vida cotidiana del país se integra en las escuelas, tiendas, transportes, medios de comunicación y entretenimiento, ropa y deportes. Sin embargo, la cosmovisión, cultura de los maorí y los europeos de Nueva Zelanda son tan dispares como si vivieran en los dos extremos opuestos del mundo. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Dónde se han aprendido estos valores y concepciones de la realidad? ¿En el hogar? ¿En la familia? Casi sin pretenderlo, en una época en la que nos fijamos casi en cualquier cosa menos en la familia. Películas de televisión, música, escuela, amigos. Dios pone su mirada directamente en la familia por ser esta la influencia social más importante. La perspectiva bíblica arroja un sentido aplastante de que para Dios la familia es sagrada. El ladrillo o material de construcción más importante
que Él ha creado, la familia, es responsable del más apreciado de todos sus atributos, el amor. No es de extrañar que sea tan grande la distorsión en la esfera, hablemoslo como así, el cantar de los cantares. A pocos temas dedica la escritura todo un libro. Una excepción es el amor y la expectación del matrimonio. Si Dios presta tanta atención a algo, nosotros deberíamos hacer lo mismo. El cantar de los cantares celebra el regocijo de los altibajos del amor emocional y la aceptación de su expresión física. En el matrimonio, en un tiempo en el que se mira a los cristianos como si tuvieran un bajo concepto del sexo, Dios piensa claramente que es una buena idea el cantar de los cantares. Es una celebración de gozo, consuelo y placer del matrimonio. No solo lo celebran el esposo y la esposa, sino también sus amigos y toda la comunidad. El mensaje no puede ser más claro de parte de Dios. El amor es bueno, el matrimonio es bueno, el sexo es bueno y la familia es buena. Los capítulos 1 y 2 de Génesis despliegan el escenario de la importancia de la colaboración entre los hombres y las mujeres. Dios afirma que el hombre y la mujer juntos revelan su imagen y que Él los bendijo a ambos y a la familia como estrategia básica para llenar la tierra con la revelación del mismo. Lo dice en Génesis capítulo 1 del 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En el capítulo 3 descubrimos que el enemigo de Dios tenía otro plan que resultó en primer lugar en una separación entre Dios y el hombre. Y el segundo lugar en la hostilidad desconfiada entre el hombre y la mujer. Las desoladoras consecuencias aún pueden apreciarse hoy, ya que la sagrada institución de la familia sigue siendo un campo de batalla prioritario en todas las sociedades del mundo. Los hombres divorciados tienen 8 posibilidades más de sufrir enfermedades mentales. Los hogares rotos producen un número superior de inadaptados con escasa o ninguna consideración por la comunidad. La ruina económica, la pobreza y siguen el divorcio, de modo que la generación subsiguiente sufre una dolorosa amputación antes de tener una oportunidad en la vida. Es la mala noticia acerca de la familia. ¿Y cuál es la buena? ¿Cuál es el designio de Dios en su creación? Más adelante, en este libro de Génesis, Dios subraya el origen del cosmos, el individuo, la familia, las tribus y por último el origen de las naciones. El sincretismo occidental que idolatra el individualismo casi ha cegado la erudición bíblica de la importancia de la unidad familiar y comunitaria. La mayor parte de los atributos de Dios no se pueden apreciar ni enseñar en aislamiento. La idea de que el paraíso se hallara en una vida completamente aislada podría parecer idílica, pero es estéril. No se puede expresar el amor, la justicia, las relaciones, la generosidad y la sabiduría en una isla solitaria. Las ideas y las características más maravillosas de Dios se revelan en la vida social y todos esos atributos se aprenden en familia. La familia, la raíz de todo, de toda cultura. Siguiendo el rastro del hombre a través del relato de Génesis, resulta que los rasgos del individuo se multiplican y se fortalecen en las familias. Después que a medida de que éstas crecen, esos mismos rasgos se amplifican para formar rasgos culturales, tribales y nacionales. Tomemos por ejemplo la tendencia de Abraham a manipular y ser a veces deshonesto, especialmente cuando se trata de las mujeres de la familia. En Génesis capítulo 12, Abraham engaña al faraón porque respecta a la naturaleza de su relación con Sara, Abraham, para protegerse a sí mismo.
A pesar de las promesas de Dios en el capítulo 15, Abraham se deja convencer para tener un heredero con una concubina. Y así se cuenta la historia de los progenitores de Ismael en el capítulo 16 y en el 20. Vuelve a correr peligro y miente a Abimelec porque le toca a su esposa. Nace Isaac, se casa con Rebeca y manifiesta el rasgo familiar en el capítulo 26, volviéndose ese a mentir acerca de la relación con su mujer para protegerse a sí mismo del peligro. Jacobo entra en escena y con la ayuda de su madre engaña a Isaac, haciéndole pasar por su hermano para usurpar la bendición de Esaú. Huyó luego y se refugió con su familia en Padán Aram, que encontrará su imagen en su tío y su futuro suegro Labán. Estos dos pasaron 21 años intentando obtener el máximo provecho el uno del otro en relación con Raquel. Cuando Jacob huye, Labán se establece en una pequeña tribu en Siquén. Las debilidades de su carácter, que han engordado hasta convertirse en modelos familiares destructivos, estallan en un desastre tribal. En el capítulo 34, Dina es violada por el príncipe de Siquén, que sintió remordimiento y se enamoró de la hija de Jacob. Los hijos de Jacob, para salvaguardar el honor de la familia y cantidad no pequeña de riqueza, engañaron y después mataron a todos los varones de esa tribu de Siquén. Un rasgo del carácter de la familia se desarrolla plenamente, produce identidad cultural y acaba en genocidio. El rastro de la traición se vuelve contra la familia y contra José. Llevó a Israel a Egipto y a 400 años de exilio y esclavitud, porque por otra parte tiene oportunidad de responder al engaño cuando es tratado injustamente por Potifar y su esposa. El copero, el panadero y por último sometido a la gran tentación ante sus propios hermanos. Pero él rehúsa engañar y ser usado por Dios para salvaguardar a su familia, su tribu y a su país anfitrión de una gran hambruna. Naturalmente Dios nos enseña muchas cosas en Génesis, pero ciertamente una de las más importantes en la influencia que ejercen las personas en las familias, en las comunidades y por último las comunidades en las tribus. El discipulado de las naciones comienza en el hogar. La familia, la primera línea de defensa, los valores, la educación. Una de las primeras cosas que impresionan en este estudio la familia fue el hincapié que se hace en el tiempo entre padres e hijos y cómo se debe de pasar. Una y otra vez se leen frases como: cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando estés en tu casa, escríbeles en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estas son instrucciones para los que ¿qué? Para los padres, que enseñen a sus hijos el pensamiento de Dios para con todos los aspectos de la vida y para que encarguen estos principios en la vida diaria. La responsabilidad y la autoridad de los padres no solo es reforzada en la escritura, sino que la interpretación del gobierno o la iglesia en la educación básica de los siglos casi brilla por su ausencia. Se oyen muchas quejas acerca de las escuelas o de las iglesias de la irresponsabilidad de la industria, del ocio o de proporcionar buenos valores a nuestros hijos, pero Dios exige la mayor responsabilidad a los padres. No quiero discutir aquí temas con la inmoralidad, la violencia y las drogas. No obstante, el echar la culpa a las armas, la industria del ocio, el gobierno, las escuelas y las calles como causa de los problemas de los niños no es abordar las cosas desde la perspectiva de Dios. En el fondo es como decir: hagan el mundo más seguro para que mis hijos vivan más seguros, pero esto está lejos de la perspectiva bíblica en realidad. Dios asegura: para que vuestros hijos estén seguros en un mundo inseguro, enséñeles y sean para ellos los modelos que necesitan conocer y entender. El pecado es real y están rodeados de destrucción. Enseñen a sus hijos a escoger el bien y a rechazar el mal. La escritura asume que todo esto llevará tiempo y que padres e hijos han de hacer cosas conjuntamente y aprovechar las oportunidades que se presenten para comentar cómo se relaciona la visión que tiene Dios de la realidad con la vida cotidiana.
Podemos esperar que los hijos se tomen estos valores en serio si no lo ven encarnados y venerados en las vidas de sus padres. Cuando empiezan a asistir a la escuela, los niños saben discernir por la forma en que han vivido sus padres si la honestidad, la justicia, la integridad, el coraje y los otros rasgos del carácter son importantes o no. Por supuesto, la escuela, los maestros, los pastores, la escuela dominical, los amigos y la cultura pueden ejercer una enorme influencia, pero el hogar sigue siendo el principal influencia formativa y a los ojos de Dios claramente la más importante. Es la cuadrícula de la realidad que el niño utilizará para interpretar las demás influencias en su vida. Hablemos de la familia, la primera línea de defensa de la moralidad. Si se obedeciera el mandato de Dios, no cometerás adulterio, se eliminaría prácticamente. El incesto. En algunas zonas de Sudamérica, el incesto es la causa del 70% de todos los casos de abuso sexual. La pedofilia. Se estima que hay 10 millones que se dedican a la explotación infantil lucrativa. El aborto, el 77% de los abortos de las mujeres solteras registrados en el 2004 en Inglaterra y en Gales. Las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis ha aumentado un 1500% en el Reino Unido y sigue a la alza. Las violaciones. Más de una cuarta parte de violaciones del Reino Unido se cometen contra niñas menores de 16 años. Apabullante, ¿no? La gente, incluidos los cristianos, parece alarmarse hoy por la inmoralidad sexual reinante, pero en la Biblia Dios la da por sentada. La Biblia enseña sin vacilaciones que los seres humanos participarán en el sexo con cualquier persona o cosa. Sino cómo cabe explicar las largas listas que aparecen en Deuteronomio y Levítico, especificando con quién y con quién no practicar el sexo. Parece que predomina la idea de que la moralidad sexual es la norma y que el desvío de ella es la excepción. Pero Dios parece pensar de otro modo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y examinemos tan solo un capítulo, como lo dice en Levítico capítulo 18, versículos 5 al 24. Dice: observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo lo que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, porque de tu padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, haya contenido con su mujer, no la deshonres, porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ella, ya que por parte de un hijo o de una hija de las mismas son parientas cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para que no creas rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación.
No tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él, ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, eso es depravación. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor de a ustedes estoy por arrojar. Dios podía haber ahorrado tiempo resumiendo todo: no te acostarás con nadie que no sea tu cónyuge, pero definió lo que quiso decir con la palabra adulterio y enfatizó la extirpación de la inmoralidad, especialmente en la familia. No debemos pensar que esto significa que el sexo fuera de la familia no es pecado. Antes bien, Dios acentúa que la inmoralidad sexual dentro de la familia produce múltiples víctimas. Las dos que intervienen en la conducta sexual y los familiares que le rodean. La comunidad religiosa parece subrayar hoy la desolación que ocasionan la prostitución y la homosexualidad, mientras que prácticamente ignora el adulterio marital, el abuso sexual, el incesto, que están muy extendidos. Nunca he oído un sermón acerca del incesto o la violación y su impacto sobre la familia y la sociedad. No estoy diciendo que haya que perdonar cualquier conducta sexual destructiva. Lo que digo simplemente es que ya no percibimos la gravedad de estas conductas desde la perspectiva de Dios. Tomamos el adulterio y el divorcio bastante a la ligera, incluso en la iglesia. ¿Cómo podemos crear hijos capaces de resistir los asaltos sexuales del mundo si ellos no ven la moralidad ejemplarizada en el hogar? ¿Cómo podemos tener hijos intrépidos y confiados cuando tantos secretos familiares emiten un mensaje contrario a lo que Dios dice? ¿Cómo nos puede sobresaltar lo que Dios toma por sentado? Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar y respetar sus cuerpos y a considerar el sexo como un acto sagrado y divino dentro del fiel pacto del matrimonio y el hogar, entonces ¿quién se lo enseñará? No piensen que ellos no van a figurarse el sexo hasta que sea el tiempo adecuado. Al criticar los programas gubernamentales y escolares que educan para la sexualidad, hemos de recordar que Dios ha concedido a los padres la responsabilidad de moldear y de enseñar ese valor en sus hijos. Si ellos no lo hacen, alguien lo hará. Dios sabe quién. La familia, la primera línea de defensa, la provisión. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la familia es la primera línea protectora contra la pobreza y la ruina económica. La definición de los menesterosos y quién debe alimentarlos es uno de los debates más antiguos de la iglesia. Pablo dejó claro en 1 Timoteo capítulo 5 que si los pobres tienen familia, la familia debe cuidar de ellos, pero si no tienen otra alternativa, por ejemplo trabajo o familia, la iglesia debe prestar asistencia. La costumbre de los fariseos era de diezmar todas las cosas, incluso las hierbas de la cocina. Jesús les reprendió por diezmar la menta y abandonar a sus padres, no prestándoles ayuda económica. El libro de Ruth relata la historia de la viuda Noemí y su nuera. También la viuda Ruth, sin hijos, sin recursos en el extranjero, regresó a Israel como refugiadas a la ciudad de su origen familiar. Allí encontraron ayuda espigando en los campos del pariente más cercano, Boaz, que hizo uno de sus derechos de pariente redentor. Se casó con Ruth y llevó a esta y a Noemí a su casa para cuidar de ambas. Qué hermoso es el concepto de pariente redentor. La primera línea de responsabilidad establecida por Dios para la que tuvieran necesidad económica era la familia, no la iglesia, la comunidad o el gobierno. En la cultura judía, en general, las cosas siguen funcionando así. Yo he viajado casi a la mitad de los países del mundo y es muy raro encontrar un judío víctima de la pobreza. Incluso en países muy pobres, cuando ellos emigran, primero salen algunos miembros de la familia y una vez establecidos reclaman a otros, les ayudan a establecerse y así sucesivamente. Tal vez no sean ricos, pero no padecen necesidad y rara vez dependen de algún otro fuera de la familia. Esto no es solo perspicacia económica, es la aplicación práctica del principio divino de responsabilidad familiar. El mundo independiente en que vivimos se afana por conseguir la autosuficiencia.
Esto no es del todo malo, pero en la estructura de Dios equilibrada claramente la independencia con la familia y la responsabilidad comunitaria. La concepción actual de la familia contribuye a crear nuevos pobres y a la ruina económica de la comunidad y del individuo. La familia, primera línea de defensa, la justicia. La lectura de Deuteronomio capítulo 21 del 15 al 21 puede resultar incómoda si se procurara aplicar, no solo conocer. Y dice así: tomemos el caso de un hombre que tiene 2 esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. A ambas le dan hijos y el primogénito es el de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no hará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero hijo primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien, reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posesiones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y al que le pertenece el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre y a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán ante la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres de los ancianos: este hijo nuestro es obstinado, rebelde, libertino, borracho y no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo, y así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel saldrán y tendrán temor. Este pasaje no defiende la poligamia o la pena capital para los adolescentes. Cuando Moisés escribió este pasaje, las tribus eran polígamas y violentas. La pauta del ojo por ojo y diente por diente es un invento temprano de recortar un sistema de justicia vengativa, en la que se pagaba una vida por una bofetada. Dios nunca olvida la realidad de los pueblos que disciplina, ni tampoco es irrealista. El discipulado lleva tiempo y dar un paso en la dirección correcta supone un buen avance. La monogamia surge claramente como voluntad perfecta de Dios en el panorama bíblico, pero ellos eran polígamos en ese periodo de la historia. Y en ese estado de las cosas menos que deseable debía seguir habiendo justicia. La abrumadora importancia de este pasaje y de otras leyes similares es que los miembros de la familia tienen derechos, ya sean hombres, mujeres o niños, y que dichos miembros tienen la responsabilidad de respetar a sus derechos y cumplir sus responsabilidades. Ningún registro de la escritura relata que un adolescente rebelde fuera apedreado, y que no creo que esto sorprenda. El mensaje aplastante de este pasaje es la responsabilidad paterna de los padres, que deben invertir tiempo y ser responsables para disciplinar. Si esto no da resultado, tendrán que llevar al niño ante los líderes. Es responsabilidad de la comunidad sopesar si los padres han hecho todo lo posible y dilucidar si el niño es verdaderamente incorregible. Otro pasaje enseña que los padres deben tomar la iniciativa para aplicar el castigo. El principio no es tanto que los adolescentes rebeldes hayan de ser apedreados, sino más bien que los padres son responsables de los actos de sus hijos. En el libro de Esther encontramos un ejemplo maravilloso que la práctica de las responsabilidades familiares. Esther es huérfana y refugiada. Su primo Mardoqueo la cría como su propia hija. Él desempeña un papel fundamental en el proceso que la llevó a ser reina de Babilonia. Mardoqueo modeló una pasión por la justicia no solo en su familia, sino en su comunidad. Cuando el rey pagano que mantiene a los judíos en el exilio por la fuerza corre el peligro de ser asesinado, Mardoqueo descubre el complot y salva la vida del rey. Entonces Mardoqueo pide ayuda de Esther para que aproveche su posición de privilegio en la corte para salvar al pueblo judío de la trama del genocidio perpetrada por Amán, otro dirigente político. Mardoqueo encarnó la regla de ama a su prójimo como a ti mismo, que modeló aplicándola a su familia, su país anfitrión y finalmente a su propio pueblo. Él comprendió que la justicia incluía el amor al prójimo. La inclinación de este modelo a un miembro de su familia, Esther, tuvo como consecuencia la salvación de toda una nación. Jesús dijo que toda la ley se resume en esta frase: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Santiago la denomina ley suprema y añade que aplicar esta ley con favoritismo es pecado. ¿Qué sucede cuando los hijos observan la discriminación en su propio hogar? Los padres hablan de justicia para los extranjeros, pero se trataban injustamente en su relación. Su pastor predica de amor el domingo, pero golpea a su esposa. Decimos que Dios ama a los perdidos, pero nos mostramos intolerables con otros grupos étnicos o otros tipos de pecadores. Criticamos constantemente al gobierno y ni siquiera votamos. ¿Cómo podemos criar hijos para que crean y moldeen la justicia si no está encargada en el hogar? ¿Cómo podemos esperar influir en nuestras comunidades si no modelamos actos e intereses comunitarios en casa? Respuesta: imposible. La familia es la primera línea de defensa de Dios para la justicia, individualidad y comunitaria. La familia, la primera línea de defensa, el amor. Dios resume su pensamiento acerca de la vida en una sola palabra: amor. Él defiende el amor como la presencia, la justicia, la provisión, la integridad y la verdad. Él dispuso que fuera el pueblo la autoridad que respaldara un gobierno. La autoridad de la ciencia son las leyes divinas e inmutables inscritas en la naturaleza. La autoridad de la iglesia es el diestro manejo de la palabra de Dios en la esfera de la familia. La autoridad se presenta a través del amor. Amor cuya definición se ajusta a la manera en que Cristo amó a su iglesia. Los líderes más jóvenes con quienes trabajo en el ministerio se sienten mal porque todavía les enseño estructura en familia. Yo estoy abierta y dispuesta a escuchar, pero hasta que no encuentre su punto de vista en la palabra, no puedo cambiar mi manera de pensar. Un examen detenido de toda la Biblia revela la estructura en toda institución que Dios ha creado. Me parece a mí que Él nos ha diseñado para vivir de tal manera y para que el universo también funcione así. Yo veo la estructura de la familia en cada escritura. Los padres tienen autoridad sobre los hijos hasta que estos abandonan el hogar, y el marido sobre la esposa. Que sé que algunos aborrecen estas palabras y reaccionan instintivamente porque se ha abusado de ese concepto y se le ha dado sentidos que Dios nunca aprobaría. A lo largo de la historia, muchos han forzado la escritura para adquirir más poder, pero ¿qué quiere decir Dios en los siguientes textos? Váyase un momento a Efesios 5:22, vamos a leerlo, y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si separamos la cuestión de la escritura y la autoridad en la familia, ¿de quién saca la basura y quién lava la ropa? Y trasladamos a quién es responsable, y cuando creo que la perspectiva divina
quede más clara. Por ejemplo, si uno de los esposos está inconsciente en un hospital y necesita ser operado, ¿quién debería dar el consentimiento? Si un miembro de la familia toma dinero prestado y no puede devolverlo, ¿quién será el responsable? Si uno de los padres muere en un accidente, ¿quién debe hacerse cargo de los hijos? ¿Quién debe asumir la carga económica de los hijos hasta que tengan la edad suficiente para valerse por sí mismos? Los gobiernos tienen que diseñar leyes para guiar las decisiones de las comunidades. Toman todos los días y nuestra cosmovisión de la familia determinará tales decisiones. El énfasis de la palabra de Dios es claro. Una gran parte de la responsabilidad recae en el ambiente familiar. La autoridad familiar es el amor. Y definitivamente existe una estructura y una autoridad en la familia. Pero ¿cómo ha de ejercer autoridad cuando se abusa de ella y se pierde ese derecho? Cuando se debe ser un hijo arrebatado por su hogar, cuando debe uno de los esposos abandonar el matrimonio, cuando debe el gobierno confiscar la autoridad de los padres. ¿Cómo determinar la diferencia entre la disciplina paterna y el abuso infantil? Estas cuestiones no son fáciles de responder. En claridad, el denominador común de todas ellas es cuándo tiene autoridad la familia y cuándo deben intervenir la sociedad y el Estado. ¿Cómo definiremos el amor? La palabra dice que el amor se demuestra en el trato de Jesús a la iglesia y en la forma en que una persona cuida de su cuerpo. El amor asegura, tú eres tan importante para mí como yo. Es más, esta clase de amor asegura, tú eres más importante para mí que yo, dado que Cristo entregó su vida y su derecho a la autoridad para poder servir a la iglesia. Él entregó su cuerpo y su vida para que tuviéramos vida. Entienda bien eso, querido amigo. Caramba, esto es radical. Maridos, esto significa que para que tener autoridad ante sus esposas deben ser grandes amadores. Su autoridad en el hogar se basa en la calidad de su amor. Padres, para tener autoridad sobre sus hijos, tienen que amarlos. Es decir, verdad, si usted actúa de manera destructiva ante su esposa o sus hijos, no tendrá autoridad y ellos pueden e incluso deben quitársela. ¿Deberá su esposa o hijo soportar abusos y amenazas de por vida porque Dios concede autoridad a esta estructura familiar? Por supuesto que no. Dios nunca concede a nadie la autoridad sobre las cosas todo el tiempo. Él es el único a quien confiará esa clase de autoridad y aún así se impulsó a sí mismo un límite al crearnos a usted y a mí a su imagen. Él limitó su control sobre nuestras vidas concediéndonos libre albedrío. Y esa libertad encierra derechos y responsabilidades para todos, pero cuando alguien trata de arrebatar toda la libertad en nombre de cualquier autoridad, a eso se le llama tiranía. Para comprender lo que Pablo quiere dar a entender cuando nos enseña a someternos a la autoridad del gobierno, fíjense en cómo vivió en tal sumisión. Cuando las autoridades romanas le ordenaron dejar de predicar, él desobedeció y fue de buena gana a la cárcel. Había una ley superior sobre él y sobre su fe y sus actos, el mismo Dios. Cuando el Estado ejerció autoridad que no había recibido del pueblo ni de Dios, Pablo incurrió en desobediencia civil. Este tema es digno de un libro. Pero el punto que deseo aclarar aquí es que nadie, ni siquiera la familia, tiene la autoridad sobre cualquiera. Honrar, someterse y obedecer en la estructura no siempre significa hacer lo que nos pide. Probablemente donde más se abusa de este concepto es en el ambiente de la familia. Los mitos destructivos que flotan en torno a las familias cristianas. Los hombres están por encima de las mujeres. Lo siento, no se halla tal cosa en la escritura. En realidad Barak perdió la honra militar, pero no el deber sin condiciones de la orden de Débora, su comandante en jefe. No hay un mandato general en la escritura para que los hombres ejerzcan autoridad sobre las mujeres. Hay una estructura en la familia y en la autoridad para esa estructura del amor. Solo deseamos tener sexo con nuestra pareja de por vida.
Lo siento de nuevo, la Biblia parece asumir que tenemos la tendencia de practicarlo con cualquier persona o cosa, menos que se nos enseñe lo contrario. En el Antiguo Testamento Dios enseña el comportamiento sexual con gran detalle, y en el Nuevo Testamento Jesús enseña que todas las tentaciones son comunes y además que Él las experimentó. Amor significa no tener que decir nunca lo siento. No, amor significa la presencia de justicia, provisión, protección y armonía. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Necesito sexo para ser feliz y sentirme satisfecho. Si eso fuera verdad, entonces esto sería una de las generaciones más felices y más satisfechas de la historia, ¿no? La Escritura afirma que es necesaria la intimidad en las relaciones para ser feliz y sentirse satisfecho, pero eso no se puede tener con y sin sexo. No hay mayor soledad que el sexo sin intimidad y nada más satisfactorio que la intimidad con o sin sexo. Hay que casarse por motivos correctos, de lo contrario, el matrimonio fracasará. La clave es permanecer juntos. Permanecer casado es económicamente más beneficioso y a menudo lo mejor para todos, especialmente para los niños, pero una vez encarado el asunto de por qué casarse y el propósito de Dios para el matrimonio, también cobra esforzarse por seguir juntos, por el motivo correcto. Hasta que no sea así, el remedio será como cubrirla con vendas una hemorragia. Un buen matrimonio siempre se sentirá bien. Incorrecto. El designio de Dios es que un buen matrimonio rozará los bordes ásperos de ambos esposos hasta que se suavicen y adquieran la imagen de Cristo. Parte del propósito del matrimonio es ayudarnos a librarnos de nosotros mismos y a enfrentarnos con nuestras propias personas en un ambiente amoroso. Para ayudar a profundizar este estudio, temas a considerar al estudiar y colorear la esfera de la familia en la Escritura: esposas, maridos, hijos, hijas, niños, viudas, huérfanos, principios, ética de las relaciones, comportamiento sexual. La esfera de la familia revela al Padre. Principio atributo de Dios revelado en la familia: amor, crianza. Dios gobierna esta esfera a través de las leyes del amor. Color usado: naranja. Declaración del propósito vocacional y operativa. El propósito de la familia es promover una atmósfera segura, educativa, que favorezca el crecimiento de los valores y el desarrollo de la generación venidera. Es el bloque básico del edificio de la sociedad humana. Grandes temas: amor, disciplina, conformarse al pensamiento de Dios, preparar la vocación de los hijos y el amor del marido que establece el tono del hogar. Una nota a todos los creyentes: todos vivimos en una familia y nuestro primer matrimonio es como vivimos en ella. Nada podremos llevar a cabo en nuestra comunidad o país que no hayamos antes conseguido en el microcosmos de nuestro hogar y familia. Reproducimos lo que somos y esto se revela mayormente en el hogar, en donde se comparte la vida diaria. Esto no es una trampa, es el diseño de Dios. Las relaciones íntimas proporcionan un espejo en el que contemplamos hasta qué punto reflejamos su gloria. En la familia uno cobra conciencia de lo que Dios quiere hacer en su vida para ser más amoroso, más como Él. Este es un proceso continuado de crecimiento. Cada fase de la vida nos da oportunidad de crecer en aspectos el que está cerca para ayudarnos: el matrimonio, los hijos, la adolescencia, el nido vacío, la muerte, la edad adulta, media, los nietos, los ancianos, la enfermedad, oportunidades de crecer juntamente en familia. Es la vida
más con Cristo, es vida abundante, es crecer diariamente a su semejanza. La familia es un pacto sagrado destinado a producir la semejanza divina en todos nosotros. Si se cree aquí, se manifestará más de Jesús en todo lo que se emprenda y se reproducirá su semejanza. Una nota a los profesionales de la familia: ya sea usted un consejero familiar, abogado de familia, asistente oficial u otro tipo profesional dedicada a la familia, su servicio es de uno de los más importantes que se pueden prestar en la sociedad. Si la familia está sana, tendrá comunidades sanas y consecuentemente países sanos. Y es muy importante que usted vea su trabajo y la función de su familia desde la perspectiva divina. Solo se han de tocar muy ligeramente las estructuras de la familia e intervenir únicamente en las circunstancias más extremas. No obstante, no se ha de permitir que el abuso de la injusticia impere en ninguna familia. ¿Cuándo y cómo se haya de intervenir en la unidad familiar para salvar al individuo en un equilibrio vital y delicado? Solo la perspectiva y la sabiduría de Dios pueden ayudar a resolver casos individuales y promulgar normas, directrices y leyes que acoten la autoridad de su profesión. Para no destruir la institución se pretende proteger. Usted ha recibido un llamado maravilloso, escuche bien, y sagrado. Desarróllelo apoyando la sabiduría y el poder del Espíritu. Hemos finalizado nuestro capítulo 10 relacionado con la familia. Dios les bendiga, Dios les guarde.